Dice el profeta Ezequiel en Ezequiel 3, 16, 21 y en Ezequiel 33, 1, 9. Y lo peor, que estarías guardando silencio, cobarde, del cual muchas almas se perderán, y te las cobrará nuestro Dios y Señor Jesucristo, ya que te has convertido en perro mudo, tal como dice el profeta Isaías en Isaías 56, 10. Y lo peor es que eres reo de apoyar el modernismo al defender lo indefendible, ya que los dogmas y la fe no evolucionan, tal como su santidad San Pío X en su encíclica Pacendi numeral 25 al 24 y en la encíclica Editae Sapientiae, párrafo 8, dice que la Iglesia permanece inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia. La santa doctrina es inmutable, es decir, no cambiable, no muta. Muta viene de la palabra mutación o cambio. Pues bien, las verdades divinas no cambian con los tiempos ni se adaptan al mundo impío gobernado por Satanás y sus agentes endemoniados. Continúo, la Iglesia permanece inmutable y constante, tal como San Pío X en la bula Quo Primum Tempore lo declara ex cátedra al decir que la misa tridentina es a perpetuidad y que nadie la cambie y que aquel que lo hiciera recurriría en la indignación de Dios Todopoderoso y sus bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo. No se puede aceptar o defender que un pontífice enseñe doctrina nueva, lo cual estaría maldito, tal cual San Pablo lo dice en Gálatas 1:6 al 10, y además está testificado por el Concilio Vaticano I en la Constitución Dogmática Pastor Aeternus, que ya expusimos en un video pasado y que les recomiendo a todos ustedes leer y grabársela porque es clave para refutar esta mentira del novus ordo de que un hereje puede ser papa o que un papa puede decir herejía. Esto es absurdo y contradice toda la doctrina católica tradicional. Es una mentira inventada por los engañadores derivados del conciliábulo. Bueno, continúo. Dice, Constitución Dogmática Pastor Aeternus, capítulo 4, sobre el Romano Pontífice. Dice así, pues el Espíritu Santo no fue prometido a los sucesores de Pedro para que por revelación suya manifestaran una nueva doctrina, sino para que, con su asistencia, custodiaran santamente y expusieran fielmente la revelación transmitida por los apóstoles, es decir, el depósito de la fe. Concilio Vaticano I, Constitución Dogmática Pastor Aeternus. Bueno, ya. Continúa este documento. El poder de las llaves de Pedro no se extiende hasta el punto que el romano pontífice puede declarar que no es pecado aquello que es pecado, o declarar pecado aquello que no es pecado. De hecho, llamar mal al bien y bien al mal es algo que siempre ha estado y estará muy fuera del alcance del que sea la cabeza de la Iglesia, columna y fundamento de la verdad. San Roberto Bellarmino, libro 2 de Romano Pontífice, capítulo 29, página 214, dice, miraremos, como que dice San Vicente Ferrer, sobre atribuir honores a un falso papa. Dice San Vicente Ferrer sobre dar honores a un falso papa. Aquí hay seis herejes, falsos papas, que hay que desmontar y condenar. Dice así San Vicente Ferrer, prestando obediencia a uno que no es papa, tributándole honores papales, se quebranta el primer precepto de la primera tabla. Bueno, esto es en el Tratado del Cisma Moderno de la Iglesia, compilado por Fray Vicente Ferrer. Bueno,
Aquí se nos deja claro cuál es la doctrina católica tradicional con referencia a los herejes y a aquellos que se ostentan como papas y no lo son, porque han cometido herejía y por lo tanto quedan separados del cuerpo místico de Cristo y no pueden ser cabeza de lo que no es miembro, como nos deja clarísimo la santa doctrina católica tradicional, innumerables bulas encíclicas y concilios que ya hemos expresado en este canal. Bueno, su santidad el Papa Inocencio III, en el cuarto concilio de Letrán, nos dice lo siguiente: por otra parte, nosotros determinamos que serán sometidos bajo excomunión aquellos creyentes que reciban o ayuden a los herejes. Quien apoye a los herejes es un hereje. Estas son las palabras proféticas de los pontífices San Agatón y Benedicto XV. Ya hemos citado sus palabras. San Agatón nos dice clarísimo: aquel que no denuncia a un hereje sea anatema. Y quien apoye a un hereje es hereje también. Esto viene muy al tiempo que vivimos, porque cuántos novus ordo pues están presas del engaño satánico de esta secta anticatólica que se disfraza de católica y no lo es, porque ha cambiado doctrinas, sacramentos, misa, código de derecho canónico, catecismo, sacramentos, bueno, oraciones, todo ha cambiado. Es un engaño, no es católico, y millones de novus ordo dan limosna y apoyan a herejes. Esto los hace presas de la excomunión según la doctrina católica, según lo dice San Agatón y Benedicto XV. Bueno, además, se debe ser implacable contra quien atenta contra la fe, como dice San Francisco de Sales en su famoso libro La Filotea, en el capítulo 29, la murmuración del libro de Filotea, en la página 273, dice: con los herejes, con quienes propagan herejías contra la religión católica, hay que ser fuertes y no permitir que se les apoye ni se les alabe. A los herejes modernistas se les debe desenmascarar y combatir públicamente, ya que su astucia es la misma que usó el demonio con Eva, porque el mal que pueden hacer es muy grande. Caridad es gritar que viene el lobo para que no logre matar a las ovejas. Entonces, pues es exactamente lo que hacemos los canales católicos que defendemos la tradición, ¿sí? Y que transmitimos la santa doctrina católica tradicional, ¿verdad? Doctrina que ha cambiado los 6 herejes derivados del Conciliábulo Vaticano II, que es la herejía introducida a la Iglesia Católica. La transforman, pues cambian todo, absolutamente todo, sacramentos, etcétera, código de derecho canónico, misa, bueno, todo, catecismo, música, arte, todo lo cambiaron estos herejes y la convirtieron en una secta protestante, porque ya es distinta. Y como ya leímos anteriormente, los papas auténticos y verdaderos y el magisterio de la Santa Iglesia Católica tradicional prohíbe las novedades, los cambios y adaptar al mundo dominado por Satanás a la Iglesia. El mundo se debe adaptar a la Iglesia y no la Iglesia al mundo, que, como dice nuestro Señor Jesucristo, está dominado por Satanás, al cual nombra Jesucristo el príncipe de este mundo. Entonces, el Conciliábulo Vaticano II es una trampa de Satanás para imponer la Iglesia del Anticristo, como ya lo hemos denunciado innumerables veces, ¿verdad? Otro de los cambios infames que hicieron los 6 herejes falsos papas del Novus Ordo fue introducir a las mujeres en el altar, muy ad hoc con las teorías absurdas de las feministas que exigen igualdad de derechos. Esto es totalmente contrario a Dios, porque nos hizo diferentes. Las mujeres son grandiosas y extraordinarias
si cumplen la función a la cual Dios nuestro Señor las encomendó, y no tratando de usurpar las funciones que Dios nuestro Señor reservó exclusivamente para los hombres, e igualmente a los hombres que pretenden realizar las tareas de la mujer. Esto es abominable a los ojos de Dios nuestro Señor. Y tenemos que el hereje, Karol Wojtyła, súper hereje, gran actor, disfrazado de tradicional, de santo y de mártir, Juan Pablo II, mal llamado Juan Pablo II, aprobó mujeres en el altar, lo cual está condenado por los siguientes pontífices. Canon 44, Concilio de la Odisea, del siglo IV, ¿verdad? Siglo IV, que dice lo siguiente: la mujer no debe acercarse al altar. Bueno, esto dice el Concilio de la Odisea, no lo digo yo, ¿verdad? Bueno, el Papa Gelasius, en su novena carta, capítulo 29, a los obispos de Lucania, condenó la mala práctica que estaba siendo introducida en la que las mujeres servían al sacerdote en la celebración de la misa, ya que este abuso se había extendido a los griegos. El Papa Inocencio IV estrictamente lo prohibió en su carta al obispo de Tusculum con las siguientes palabras: las mujeres no se atreverán a servir en el altar, completamente deberán ser rehusadas para este ministerio. El Papa Benedicto XIV, en su encíclica Alate Sunt de junio de 1755, nos dice: nosotros también hemos prohibido esta práctica, y ustedes lo pueden comprobar en la Sagrada Biblia, en Mateo 26, 26, 28, en Marcos 14, 22, 24, en Lucas 22, 19, 20 y en Hechos 2, 42. Ya no les leo las citas para no alargar el video. Entonces, ¿qué tenemos? Un magisterio totalmente contrario, ¿verdad? El de los herejes del conciliábulo y el de los papas verdaderos. Ya leímos hace un momento cómo los verdaderos papas prohíben la introducción de novedades, ¿verdad? Esta idea de la novedad está muy bien aprovechada por los herejes del modernismo, que lo han introducido a la Novus Ordo para crear esta secta de indiferentismo religioso, de herejía, para llevar a las almas a la condenación y preparar la iglesia del anticristo, ejecutando las órdenes de los documentos del Conciliábulo Vaticano II, llamados Nostra Aetate y Unitatis Redintegratio, que pretenden un ecumenismo donde a la secta Novus Ordo la unen, a la falsa iglesia católica la unen a las falsas religiones y a las sectas protestantes. Bueno, pues estas son algunas de las barbaridades del hereje Juan Pablo II. A ver, sacerdote ministrar el cuerpo de Cristo. A ver, vamos a leer un poco más sobre la Eucaristía. Para aquellos que creen que los laicos pueden administrar la comunión, sabemos que no la hay. El Novus Ordo no tiene consagración. No hay consagración válida ahí. No hay ordenaciones sacerdotales válidas, como demostraremos muy pronto en un video. Bueno, sobre la distribución de la Eucaristía, Santo Tomás de Aquino, figura máxima teológica en la Iglesia, llamado doctor angélico, bueno, una eminencia tremenda, ¿verdad? El cual el modernista Damián Galerón compara de manera increíblemente absurda y locuaz al super hereje Joseph Ratzinger, ¿sí? Dice que Ratzinger está a la altura de Santo Tomás de Aquino. Ratzinger es un hereje y no le llega ni a los talones en doctrina a Santo Tomás de Aquino, que es un verdadero católico, figura máxima teológica en la Iglesia, junto con San Agustín, en donde
es basada toda la doctrina y fundamentada en la Suma Teológica, parte tercera, cuestión 82, hablando sobre la distribución de la Eucaristía, dice: corresponde al sacerdote la administración del cuerpo de Cristo por tres razones. Primero, porque, como acabamos de decir, consagra in persona Christi. Ahora bien, de la misma manera que fue el mismo Cristo quien consagró su cuerpo en la cena, así fue el mismo quien se lo dio a comer a otros, por lo que corresponde al sacerdote no solamente la consagración del cuerpo de Cristo, sino también su distribución. Segunda, porque el sacerdote es intermediario entre Dios y el pueblo, como consta en Hebreos 5:1, por lo que, de la misma manera que le corresponde a él ofrecer a Dios los dones del pueblo, así a él le corresponde también entregar al pueblo los dones santos de Dios. Tercera, porque por respeto a este sacramento ninguna cosa lo toca que no sea consagrada. Por lo tanto, los corporales como el cáliz se consagran, lo mismo que las manos del sacerdote, para poder tocar este sacramento. Por eso, a nadie le es permitido tocarle fuera de un caso de necesidad, como si, por ejemplo, se cayese al suelo o cualquier otro caso semejante. San Francisco de Asís, el gran santo de Asís, dijo en referencia a la Sagrada Eucaristía: solo ellos, es decir, los sacerdotes, deben administrarlo y no otros. Esto lo dijo en la segunda carta a todos los fieles, numeral 35. Los derechos de los consejos anteriores en la historia de la Iglesia fueron aún más decisivos en sus palabras. El Concilio de Zaragoza del siglo IV puso en marcha la excomunión a los que se atrevieran a tratar a la Santísima Eucaristía como si estuvieran en un tiempo de persecución, en un tiempo en el que incluso los laicos incluso los laicos se encontrarían en la necesidad de tocar las sagradas especies en sus manos. Bueno, San Eutiquiano, Papa del siglo III, nos dice lo siguiente: para que los laicos no toquen las sagradas especies con sus manos, les prohibió llevar el Santísimo Sacramento a los enfermos. Nullus preasumptum taradae communionem, bueno, viene aquí en latín, dice que ninguno se atreva a consignar la Sagrada Comunión a un hombre o a una mujer para que la lleven a los enfermos, es decir, los laicos. Concilio de Rouen, alrededor del año 650, prohibió al ministro de la Eucaristía colocar las sagradas especies en la mano de los comulgantes laicos. El que lo haga habrá transgredido estas normas, desprecia a Dios Todopoderoso, y al hacerlo se ha deshonrado a sí mismo y deben ser retirados del altar. A continuación les comparto citas bíblicas sobre la advertencia de que nadie distinto al sacerdote toque lo sagrado, y esto excluye las sagradas hostias, vasos y demás artículos sagrados. Bueno, en 2 de Samuel 6:6-7, en Números 18:3-7, Primera de Crónicas 13:9-11, Segunda de Crónicas 26:16-21. Bueno, pues, ¿por qué les comento todo esto? Porque para señalar las herejías del Novus Ordo. Así de sencillo. Este tipo de las faltas y las desobediencias a estos mandatos papales, a estos mandatos bíblicos también, porque los papas verdaderos ejecutan la voluntad de Dios contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición. Todas esas flagrancias, esos sacrilegios, esas herejías se cometen en el Novus Ordo, aunque sabemos que no hay consagración, ¿verdad? Bueno, me equivoqué que están haciendo sacrilegio, porque allí en el Novus Ordo no hay consagración. Solo comento esto para demostrar la herejía que reina en el Novus Ordo, donde se da la comunión en la mano, donde las mujeres hablan en el altar y dicen las lecturas en el altar, donde estos herejes ponen a las mujeres como ministros de la comunión, consagrándoles sus manos como si fueran sacerdotisas, ¿verdad?
Sin decir nombres, yo he conocido a personajes patéticos del Novus Ordo que obviamente no tienen a Dios nuestro Señor, que son a una mujer en específico, cuyo nombre omito, que es ministro de la comunión o fue. Pues bien, esta persona, eh, con una moral por los suelos, ¿verdad? Una persona casada por el Novus Ordo, eh, que cometía toda clase de pecados y era ministro de la comunión, ¿verdad? De la comunión inválida del Novus Ordo, ¿verdad? Qué incongruencia, ¿verdad? Bueno, estas cosas solo ocurren en la falsa iglesia. En la Santa Iglesia Católica verdadera no existe esto. Bueno, pues hasta aquí este contenido. Espero que sirva para aclarar más cómo es la verdadera iglesia y qué diferente es del Novus Ordo y qué diferentes fueron los verdaderos papas desde San Pedro hasta Pío XII y qué distintos son los herejes del Conciliábulo Vaticano II, Roncalli que lo convocó, Montini que lo concluyó, que cambió todo, ¿verdad? Todo ya, como sabemos, misas, sacramentos, bueno, todo cambió este hereje, todo, oraciones, todo. El gran destructor, Montini, ¿verdad? Hasta el actual Francisco, mal llamado Francisco Bergoglio, que es la abominación absoluta y que ejecuta las mismas herejías que los otros 5, solo que es más escandaloso, llama más la atención y eclipsa la herejía de los anteriores, porque es exageradamente blasfemo, herético y satánico. Pero no por eso sus 5 predecesores fueron menos herejes, son tan herejes y tan falsos papas como este infame. Bueno, que Dios y la Santísima Virgen los bendigan y los guarden.